Días, Katia. Bueno, buenos días a todos. ¿Tienen alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento? Buenos días, buenos días. Muy bien, entonces, bueno, estábamos viendo acerca de las hipersensibilidades, ¿sí? Ya habíamos visto la hipersensibilidad tipo 1, que es lo que conocemos como las alergias. Bueno, vamos a ver lo de la hipersensibilidad tipo 2, que también se le conoce como citotóxica. Aquí tiene que ver mucho la opsonización de las células. Entonces, lo primero que tenemos que conocer, las células tienen antígenos de membrana y esos antígenos pueden llegar a responder hacia los anticuerpos, principalmente IgG e IgM, que son los que tenemos más en el torrente sanguíneo, en el plasma, y también el complemento para llevar a cabo la opsonización. Ahora, por algún motivo que pueden ser diversos, este tipo de hipersensibilidad puede llegar a afectar, se presenta más en los cerebros, pero puede llegar a afectar a cualquier tipo de célula, porque todos tienen receptores de membrana o antígenos, ¿no?, de membrana. Una vez que se lleva a cabo la fijación, ya sea del complemento y de los anticuerpos, pues ya sabemos que eso se nos lleva a la opsonización. Esta propia adhesión de los anticuerpos y el complemento, acuérdense que también puede dañar a las membranas celulares, porque el complemento, una parte de él es la formación de un grupo citotóxico que desarrolla pequeños huecos en la membrana celular y va a permitir la entrada de una mayor cantidad de agua a esa célula. Y, por ejemplo, ya que pasa esto, ¿sí?, también la opsonización puede llegar a destruir la célula a partir de una célula fagocítica, y esto nos va a ocasionar una necrosis o muerte celular o lisis celular. Y ya va a depender en qué célula se realice esta lisis para tener un efecto, ¿no? Una consecuencia. Por ejemplo, cuando existe esta hipersensibilidad tipo 2 en los eritrocitos, pues se va a producir una hemólisis y una anemia inmunomediada, ¿no? En los leucocitos vamos a tener una agranulocitosis, vamos a tener una menor cantidad de leucocitos y esto va a provocar que haya más infecciones. Cuando esto se presente en las plaquetas, tenemos trombocitopenia
y nos va a llevar a una que se conoce como púrpura hemorrágica. Cuando ese tipo de hipersensibilidad es en el endotelio vascular, pues va a haber destrucción de ese endotelio, va a haber algo que nosotros conocemos como una púrpura vascular. Entonces va a depender a qué tipo de célula se pueda llegar a dañar con esta hipersensibilidad para que nosotros veamos algún efecto en estas células que se están muriendo. Bueno, después tenemos una que se conoce como hipersensibilidad tipo 3 o de complejos inmunes. Esta de complejos inmunes hay una relación del antígeno, el anticuerpo y el complemento. Entonces, cuando se forman estas grandes moléculas, a lo que nosotros llamamos como un complejo inmune. Ahora, estos complejos inmunes, esto va a pasar cuando el antígeno está libremente circulando en la sangre. Y ese antígeno, acuérdense, es una proteína de alto peso molecular que puede estar circulando y a este se le van a adherir estos anticuerpos y el complemento. Y se forma este complejo inmune. Y estos complejos inmunes, ¿sí?, van a ir y se van a alojar en diferentes tipos de tejidos. Y lo que van a hacer estos complejos inmunes va a ser desarrollar un proceso inflamatorio. Y entonces, dependiendo de dónde se alojen, ahí vamos a encontrar un proceso inflamatorio. Va a ser estos complejos inmunes, acuérdense que van a poder llamar a las células inflamatorias para que se lleve a cabo la inflamación en el lugar donde se van a alojar. Y entonces estas reacciones tisulares pues, nos va a llevar a una mayor quimiotaxis de los neutrófilos, activación de las plaquetas, el endotelio vascular va a ser más adhesivo a las plaquetas, va a haber una permeabilidad vascular aumentada, ¿sí? Va a haber una infiltración de neutrófilos, vasculitis, y en el caso de que sean los vasos sanguíneos, va a haber una trombosis y va a haber una necrosis de las células que se encuentren alrededor de estos complejos inmunes. Ahora, esos complejos inmunes se van a poder localizar en varios lugares. Por ejemplo, tenemos una que es o la podemos dividir dependiendo de dónde se encuentren. La menos severa son las reacciones que son locales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en el caso de una reacción local, es la reacción de Artus. La reacción de Artus se presenta en el endotelio vascular, ¿sí? Entonces es un daño al endotelio vascular por esta agregación de los complejos inmunes. Tenemos otras enfermedades, por ejemplo, como una que se conoce como el ojo azul. Y el ojo azul, estos complejos inmunes se van y se alojan a la córnea, y en la córnea ocasionan un proceso inflamatorio y un edema corneal. Entonces, al haber un edema corneal, se engrosa la córnea y pareciera que está de una coloración azul, ¿sí? Pero esto se presenta por esta acumulación de complejos inmunes en la córnea. Otra que podemos llegar o que se puede llegar a presentar y que es también mucho más delicada o dañina para el organismo
es cuando estos complejos inmunes van a viajar a través de la sangre y llegan al riñón. Y en el riñón son captados por el glomérulo. Y entonces originan un proceso inflamatorio en el glomérulo, que es lo que conocemos como una glomerulitis. Y si esto va a estar ocasionando esta inflamación, podemos llegar a observar la inflamación de toda lo que es la nefrona y lo conocemos como una glomerulonefritis. ¿Sí? Y también estos complejos inmunes pueden irse a los alvéolos y ocasionar una neumonitis hipersensitiva. ¿Sí? Una inflamación de los alvéolos por la acumulación de complejos inmunes. Esto puede ser local y hay una enfermedad que se conoce como enfermedad del suero, que es una enfermedad de una hipersensibilidad tipo 3 generalizada, en donde va a haber una vasculitis de todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Por la gran acumulación de complejos inmunes. A esta se le conoce como enfermedad del suero. Y vamos a tener entonces una inflamación generalizada, sistémica. Después tenemos a la hipersensibilidad tipo 4, que también se le conoce como retardada. Y en esta van a intervenir lo que es los antígenos. Estos antígenos van a provocar una inflamación crónica. Esa inflamación crónica va a hacer que se estimulen los linfocitos, y ya que tenemos linfocitos sensibilizados, esos van a producir citocinas. Y estas citocinas nos van a llevar a un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio va a ser una reacción retardada, pero va a ser local, aproximadamente en 72 horas. Por eso es que se le dice retardada. Ahora, este tipo de hipersensibilidad en algunas ocasiones llega a ayudar. Por ejemplo, hay una enfermedad que es la tuberculosis. La tuberculosis es una zoonosis, y es una zoonosis que principalmente se transmite al ser humano a través de los bovinos, de la leche. Y puede pasar en un periodo asintomático, donde la vaca no tenga ningún signo de enfermedad de esta tuberculosis. Entonces, ¿qué se hace para poder llegar a detectar si ya han tenido contacto o están teniendo contacto con esta bacteria? Se hace una prueba que se llama prueba de tuberculina. Es una reacción, se trata de obtener una hipersensibilidad tipo 4 en ese individuo, y lo que se le hace es aplicarle cierta cantidad de antígeno, ¿sí? En algún lugar que sea muy sensitivo. En este caso, en los bovinos se aplica en la base de la cola a nivel de la piel, ¿sí? Intradérmico. Y ahí se aplica este antígeno, que nada más son proteínas, no es el agente infeccioso, nada más son proteínas de alto peso molecular que traen en su superficie este agente infeccioso. Y entonces, si este bovino ha tenido contacto previo con este antígeno, va a tener linfocitos sensibilizados.
y lo que va a pasar en este lugar donde se aplicó este antígeno, pues va a haber una inflamación severa. Y generalmente la vamos a observar entre las 48 y 72 horas después de haberse aplicado este antígeno. Y entonces cuando llega a haber una inflamación en esa zona, generalmente podemos asegurar que esa vaca ya tuvo contacto con ese antígeno. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿cómo dijo el otro nombre de hipersensibilidad tipo 3? La hipersensibilidad tipo 3 de complejos inmunes. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, y entonces ese tipo de hipersensibilidad tipo 4, en algunas ocasiones se ocupa para saber si hay algunos patógenos presentes, los cuales no estén causando sintomatología en un individuo, como en el caso de la tuberculosis. Se llama prueba de tuberculina. ¿Y qué tanto daño puede hacer en sí ese tipo de hipersensibilidad? ¿Qué daño podría hacer la hipersensibilidad? Todas las hipersensibilidades, por ejemplo, esta retardada. Imagínense que es un antígeno que tenemos en una vacuna. Yo se lo aplico y se va a ese antígeno llega directamente al torrente sanguíneo. ¿Qué le va a pasar en el torrente sanguíneo? Va a haber una gran cantidad de producción de citocinas y va a producir una inflamación exagerada dentro de 48 a 72 horas. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay una respuesta inflamatoria severa en un organismo? Puede llegar a haber muerte celular. Sí, pero sistémica, ¿sí? Ese paciente va a entrar en choque, ¿sí? Por lo que ya vimos del choque. Al haber una inflamación severa, por ejemplo, en los endotelios, va a haber una mayor permeabilidad de los vasos sanguíneos. Y si hay permeabilidad aumentada, se van a salir los líquidos de ese vaso sanguíneo para producir un exudado. Y entonces va a deteriorar el retorno venoso. Y entonces vamos a tener una menor cantidad de sangre que retorna hacia el corazón para poder ser oxigenada y ser distribuida hacia el cuerpo. Entonces todo va a depender de en dónde se encuentra ese antígeno. Por eso en la prueba de tuberculina el antígeno se pone a nivel local, en la piel, ¿sí? Intradérmico. Entonces eso quiere decir que es entre la piel, ni siquiera es subcutáneo, es entre la piel. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda que tengan con las hipersensibilidades? La verdad, yo tengo un problema con la laptop y no sé si dijo la hipersensibilidad 1 o 2. La mencioné. No, no sé si las mencionó. La uno la vimos la clase pasada. Ah, ok, Empecé hoy con la 2. ok. Gracias, profe.
La hipersensibilidad tipo 4, no sé si mencionó que tenía otro nombre o solo es. Retardada. Gracias. Sí, es hipersensibilidad tipo 4 o retardada. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son los trastornos del crecimiento celular. Entonces, los trastornos del crecimiento, ¿sí? Del crecimiento de las células o de los tejidos, va a aparecer por un exceso o un deficiente crecimiento, ¿sí? O tenemos de más o tenemos de menos. Pero esto de la deficiencia de las células o del crecimiento, ¿sí? Generalmente, y el exceso puede deberse a una desproporción en el número de células o en el tamaño de las células, ¿sí? Y entonces tenemos dos términos que nos van a mencionar qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, si una célula se deja de nutrir, nosotros tenemos una atrofía, ¿sí? Atrofía significa nutrición. Entonces se deja de nutrir, tenemos una atrofía, ¿sí? O se refiere a la nutrición de la célula, el término atrofía. Y cuando existen menor o mayor proporción de células, tenemos una plastía, ¿sí? O también el término de plasia. Entonces estos dos nos van a indicar qué es lo que está pasando en ese tejido. Porque, por ejemplo, un tejido puede crecer por una hipertrofia o también puede crecer por una hiperplasia, ¿sí? Y entonces, si crece por hipertrofia, ¿qué le está pasando a ese tejido? ¿Cómo están las células? ¿Desnutridas? No, si tiene hipertrofia. Tiene, tiene ¿Cómo mayor están? número de células.
No, hipertrofia se refiere a nutrición, no a formación de células. Son más grandes. La hipertrofia es que están más grandes las células de lo normal. Y una hiperplasia, Mayor número. mayor número de células, ¿sí? Porque se refiere a formación de células. Y una atrofia, Nutrición de la Restan- célula. una atrofia se refiere a que la célula está pequeña, ¿sí? Y una aplasia Que menor número de células. menor cantidad de células, ¿no? En un tejido u órgano. Así es. Entonces, así es como se manejan más o menos esos términos de trofía y plasia. ¿Sí? Trofía se refiere a la nutrición. Y si tenemos una mayor nutrición en una célula, pues va a crecer. Si tenemos una menor nutrición, va a hacerse pequeñita. Y plastía se refiere entonces a la cantidad de células. ¿Sí? Bueno, y después esto está muy relacionado, por ejemplo, en la etapa embrionaria, en donde se lleva a cabo la organogénesis. Porque ahí, por ejemplo, cuando se están formando los órganos, nosotros tenemos 3 etapas en la etapa, en la gestación, ¿no? Y estas 3 etapas están muy bien diferenciadas. Y entonces decimos que en la gestación tenemos el primer tercio, segundo y tercer tercio, los dividimos en tercios. Y vamos a ver que dentro de la etapa embrionaria, el primero y segundo tercio generalmente corresponde a la organogénesis, a la formación de los órganos. Entonces, cualquier actividad o cualquier problema que tengamos en el primero o tercer tercio de gestación puede afectar a la organogénesis. ¿Sí? Y el último tercio de gestación generalmente es de crecimiento. Estos órganos y el feto van a empezar a crecer, ¿sí? Y se van a terminar de desarrollar los órganos, pero dentro del primero y segundo tercio, generalmente el desarrollo de los órganos es donde se lleva en mayor, la mayoría de esta formación de los órganos se va a llevar en el primero y segundo tercio. Es por eso que el primero y segundo tercio generalmente, si existe algo que pueda dañar o que llegue al producto, puede ocasionar una anomalía congénita si afecta la organogénesis. Y ya habíamos comentado que una anomalía congénita es aquella con la que nace el individuo, ¿sí? Que nosotros a veces las conocemos como deformaciones, ¿no? De los tejidos u órganos. Entonces, una anomalía congénita ya es con la que nace el individuo y pues la llega a tener durante toda su vida, ¿no? Hay algunas que se pueden llegar a medio corregir con cirugías o algunos tratamientos, pero son defectos o malformaciones con las que van a nacer ese individuo. Pero en los tejidos adultos, por ejemplo, como ya hemos visto que todo el tiempo se están produciendo células nuevas y estamos diferenciando esas células, pues también puede haber algunos defectos en la producción, en la proliferación, diferenciación, y que esas células también
no mueran por apoptosis. Entonces, la apoptosis también es una regulación de estas células, ¿no? Cuando una célula ya está dañada o puede llegar a ocasionar problemas, muere por apoptosis. Entonces, la apoptosis nos ayuda a tener, por ejemplo, en margen, la plastía, ¿no? La cantidad de células en un organismo. Y hay otros estímulos que son fisiológicos, principalmente por hormonas, o patológicos por enfermedades que pueden llevar a generar una adaptación celular, como en el caso de que vimos que la piel se empieza a dañar, tiene elevada fricción y se crea un tejido diferente a la piel original, y ese es un proceso de adaptación celular. Se está adaptando a algo que lo está lesionando y entonces va a responder con otro tipo de tejido, ¿no? Que decíamos que era una metaplasia. Entonces, esa es una adaptación celular. Y bueno, tenemos algunas anomalías congénitas. Y aquí están sus nombres y cómo se presentan, ¿no? Lo que quieren decir. Tenemos una agenesia, ¿sí? Que es la ausencia completa de un órgano. Esto se ha visto, por ejemplo, accidentalmente, individuos en donde les hace falta un riñón, que les haga falta, por ejemplo, o que no se haya desarrollado, que no tengan, por ejemplo, un pulmón, ¿sí? O que no tengan cerebro, ¿no? Anencefalia, que tengan anencefalia, que no tengan cerebro. Entonces va a depender también el tipo de órgano que esté afectado para que pueda llegar a ser compatible o no con la vida. ¿Sí? Esa es la agenesia. Después tenemos a la aplasia. Y en la aplasia solo existe una estructura rudimentaria compuesta de tejido conectivo. Eso quiere decir que no tiene células funcionales, ese tejido u órgano. Y entonces no tiene funcionalidad. Simplemente existe una estructura rudimentaria. O sea, Tenemos que en sí el órgano que aparece en la aplasia no funciona de ninguna manera, solo es tejido. No tiene, ajá. Sí, no tiene ninguna función. Nada más es tejido rudimentario, y generalmente por no tener una función, ¿sí? Y por no tener células funcionales, pues generalmente es pequeño, ¿sí? En relación al tejido funcional. Vale, gracias. Uh-huh. Después tenemos a lo que es la atresia. Y la atresia es la falta de abertura o apertura de una víscera hueca o de un órgano donde hay una apertura, ¿no? Eso lo conocemos como atresia. Generalmente se presenta en el intestino. Entonces podemos llegar a tener una que se conoce, por ejemplo, en donde más se llega a presentar lo de la atresia. Hay una atresia que se presenta en los cerdos que se llama atresia anal, en donde no existe lo que es la abertura del ano. ¿Sí? Y también puede haber atresia en cualquier parte del intestino. ¿Sí? Generalmente se ha observado en el ilio. ¿Sí? También tenemos otra anomalía congénita que es la estenosis. Y la estenosis es la reducción del diámetro del lumen de un tejido u órgano.
Por ejemplo, nosotros mencionamos la estenosis cuando hablamos acerca de las válvulas cardíacas. Una válvula cardíaca puede estar afectada por estenosis o insuficiencia. Y la estenosis es la reducción del diámetro del lumen de esa válvula. Y que puede ser, por ejemplo, en el caso de la cardíaca, de la estenosis cardíaca, puede ser algo que sea congénito o puede también ser adquirido, ¿no? A través de una enfermedad donde se engrose esta válvula y disminuye el diámetro del lumen. Profe, Y diga, la estenosis es un ejemplo que puede ser congénito o adquirido solamente, o sea, es un ejemplo en las válvulas cardíacas, no es general. Puede ser congénito o adquirido. así es, ¿sí? Cualquiera de las dos. Ah, ok. Gracias. Sí. Bueno, después tenemos una que se conoce como hipoplasia. Y la hipoplasia, ¿sí? Es el desarrollo incompleto de un órgano. Y como ya vimos, plasia se refiere al número de células. Entonces, si tenemos una hipoplasia, ese tejido u órgano tiene una menor cantidad de células. ¿Sí? Y pues se presenta por supresión de las poblaciones celulares. Por ejemplo, hay algunas anomalías que hacen que las poblaciones celulares estén reducidas porque necesitan, por ejemplo, una estimulación de algunas hormonas y entonces esto no hace que no se produzcan estas células o mutaciones genéticas. Y estas mutaciones genéticas generalmente están relacionadas con infecciones virales. Y por ejemplo, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama hipoplasia cerebelar congénita, que se provoca en los felinos por la enfermedad de panleucopenia viral felina, en los ovinos por el virus de la lengua azul y en los bovinos por la diarrea viral bovina. Entonces, una hembra gestante que se pueda llegar a infectar o pueda llegar a tener este tipo de enfermedades, el producto puede llegar a tener hipoplasia cerebelar congénita. ¿Sí? Y también, por ejemplo, se puede llegar a tener en los machos hipoplasia testicular por problemas en los cromosomas sexuales. Y en el caso del cromosoma sexual que más implicado está aquí, pues es el Y, ¿no? Pues si hay problemas en este cromosoma Y, pues va a tener, ese individuo puede llegar a tener una hipoplasia testicular. Y otras hipoplasias como la hipoplasia de hipófisis, glándula tiroides, páncreas, riñones, ¿sí? Generalmente son hereditarias por mutaciones genéticas. Y algunas de ellas pues van a ser, por el tipo de órgano, pues van a ser incompatibles con la vida, ¿no? Esas son las que acabamos de ver hace un momento, son con las que nacen los individuos, ¿sí? Después tenemos respuestas de adaptación celular.
Y esta respuesta de adaptación celular es dependiendo cómo se esté desarrollando el individuo. Y por ejemplo, tenemos a lo que es la hipertrofia. Y la hipertrofia ya vimos que es el crecimiento de la célula. ¿Sí? La célula crece. Ahora, cuando un tejido se tiene una alta actividad, generalmente ese tejido u órgano va a crecer, ¿sí? Se va a hipertrofiar. Y entonces la hipertrofia se va a presentar en unas células, las células que tienen poca o nula capacidad de división, ¿sí? Entonces, una célula que tiene poca o nula capacidad de división, lo que va a hacer para solventar ese trabajo exagerado que tiene, va a ser una hipertrofia. Y entonces eso es lo que les pasa a los músculos, ¿no? Cuando están trabajando mucho, se hipertrofian. Y entonces esa hipertrofia puede ser fisiológica, como en el caso de los músculos, o puede ser patológica, ¿sí? Entonces, la fisiológica generalmente con estímulos mecánicos, los músculos pueden llegar a crecer. O puede ser patológica, que a través de las hormonas o factores de crecimiento empieza a crecer un tejido u órgano. ¿Sí? Después tenemos a la hiperplasia, que las dos a simple vista no las vamos a poder diferenciar, ¿no? La hipertrofia de la hiperplasia. Vamos a ver simplemente un órgano con un tamaño mayor al que debería de tener. Pero en la hiperplasia, a diferencia de la hipertrofia, aquí sí hay una mayor cantidad de células en el tejido u órgano. Y también puede ser fisiológica y patológica. Por ejemplo, fisiológica podemos llegar a tener que puede ser de dos tipos. Fisiológica puede ser hormonal, que es lo que vemos cuando una hembra está gestante y empieza a crecer la glándula mamaria. A través de un estímulo hormonal, esta glándula mamaria pues empieza a crecer para producir leche, ¿no? O también la hiperplasia del tejido uterino para poder solventar la gestación, para poder solventar el crecimiento de este producto, ¿no? El útero también tiene esta hiperplasia. Hay una mayor cantidad de células en el útero. O también puede ser algo que se conoce como una hiperplasia compensadora, en donde un tejido, por ejemplo, en el caso del vaso, se extirpa un pedazo de hígado, perdón, en el caso del hígado, se extirpa un pedazo del hígado y después de extirpar ese pedazo de hígado para solventar el trabajo del hígado, tiene una hiperplasia, empieza a crecer, ¿no? Pero el hígado ya sabemos que crece, pero en el número de sus células. Las células hepáticas, los hepatocitos, no llegan a ser de un tamaño menor, sino que se empiezan a replicar, ¿no? Esa es una hiperplasia compensadora. O también podemos llegar a tener una hiperplasia patológica, ¿sí? Como por ejemplo la hormonal. Y en el caso de la hiperplasia patológica hormonal, tenemos un ejemplo que es la hiperplasia quística endometrial de la perra. En el caso de
del endometrio en la perra tiene unas glándulas que se llaman glándulas endometriales. Estas glándulas endometriales van a producir algo que se conoce como lactotrofo, que es una secreción exócrina hacia el útero para llenarlo de nutrientes y cuando se lleve a cabo la fecundación, el producto tenga a su alrededor una gran cantidad de nutrientes y que pueda solventar su alimentación o su nutrición en el periodo en donde no tiene todavía las membranas placentarias bien definidas, ¿sí? Y que todavía no se lleva a cabo el desarrollo de la placenta. Entonces, en ese periodo, el producto también se tiene que nutrir. Y entonces, por eso es que hay esta secreción. Ahora, a nivel hormonal, estas glándulas endometriales, si tienen una respuesta exagerada o hay una gran cantidad de hormonas, ¿sí? Principalmente estrógenos, en esa perra existe una hiperplasia quística endometrial, en la cual estas glándulas endometriales empiezan a crecer, tienen una mayor cantidad de células, por lo tanto, una mayor cantidad de secreción, ¿sí? Y esto lleva a que si la perra no se gestó, no queda fertilizada, hay una gran cantidad de nutrientes en ese lumen del útero y puede llegar a penetrar bacterias. Y es una de las principales, uno de los factores, porque hay varios factores, uno de los principales factores para que una perra pueda llegar a tener una infección en el útero que conocemos como piometra, ¿sí? Y después tenemos otro ejemplo que es el bocio. El bocio es un crecimiento de la tiroides, ¿sí? Y esto principalmente se da por la falta de yodo. La tiroides necesita yodo para poder hacer las hormonas tiroideas y si no hay yodo, para tratar de compensar o de hacer un poco más de hormonas tiroideas, ¿sí? Generalmente la tiroides crece, pero no es que la tiroides no pueda producir las hormonas tiroideas, sino que le hace falta yodo, pero trata de compensar esta deficiencia de hormonas tiroideas, crece y es lo que conocemos como bocio. Y después también, por ejemplo, tenemos la irritación crónica de origen mecánico tóxico, ¿sí? En cualquier tejido, principalmente la piel, en donde vamos a ver una hiperplasia del epitelio superficial. Eso también lo podemos llegar a observar en los pulmones, a nivel pulmonar, en el epitelio pulmonar de los bronquios y de algunos alvéolos, en los fumadores, por ejemplo, ¿sí? En donde de ser un epitelio simple, ¿sí? Cúbico en el caso de los bronquios, empezamos a ver que hay un epitelio estratificado, ¿sí? Pero esto es por una hiperplasia del epitelio y esto es por una irritación crónica. Bueno, y después tenemos lo que es la atrofia. Y la atrofia es la disminución del tamaño de la célula, ¿sí? Pues una célula que es de un tamaño, ¿sí? La vamos a ver en el caso de las atrofias, la vamos a ver pequeña. Ahora, esta atrofia puede ser una respuesta adaptativa, o es una respuesta adaptativa y es una disminución del tamaño en función del órgano o tejido. Entonces, todo órgano que se deja de utilizar se va a atrofiar.
Entonces tiene que ver con la función de ese tejido u órgano. Si un órgano no se utiliza, se atrofia. Y entonces aquí lo que va a pasar, ¿sí? También va a haber una gran muerte por apoptosis de varias células. Entonces, en el caso de las atrofias, generalmente, aparte de que la célula se hace pequeña, en ese tejido también se disminuye un poco la cantidad de células por la falta de estímulos que va a tener ese tejido o órgano. Bueno, no nos podía faltar el patrocinador. Bueno, después tenemos varios tipos o varias causas que pueden llevarnos a lo que es la atrofia, ¿sí? Una de las principales es el desuso, ¿sí? El que ya no utilicen un tejido u órgano o que se utilicen menos. Por ejemplo, en la gente, yo creo que sí lo han notado, en la gente que es ya mayor, está senil, cómo son sus músculos. Son pequeños, ¿no? En relación a uno joven. Y eso es por desuso, porque ya no los utilizan tanto. Ya no pueden cargar cosas pesadas, ¿sí? Entonces sus músculos se empiezan a atrofiar. También tenemos una atrofia neurogénica. Esto tiene que ver con traumatismos. Si, por ejemplo, me imagino que en alguna ocasión lo han visto, hay individuos, por ejemplo, hablando de los humanos, que llegan a tener lesiones en las extremidades, en las cuales hay rotura de los nervios, ¿sí? Y cuando hay ruptura de esos nervios, pues se pierde la estimulación nerviosa y generalmente ese tejido u órgano empieza a no utilizarse, ¿no? Porque ni siquiera se puede mover. Y entonces va a empezar a tener una atrofia, se va a empezar a hacer delgado y pequeño, ¿sí? A lo mejor en la cuestión de pequeño no se ve en el tamaño del órgano, pero sí se va a ver en el tamaño de los tejidos, ¿no? Los tejidos se vuelven pequeños. Eso generalmente pasa porque se corta la inervación. También tenemos una atrofia endocrina, que es influenciada por hormonas. Y esto lo vemos, por ejemplo, no sé si les ha tocado o han ustedes observado cómo son los órganos sexuales secundarios de los perros cuando tanto los perros o las perras, cuando los esterilizan a una temprana edad, ¿sí? ¿Cómo son? Si alguien los ha observado. No se desarrollan bien. Quedan pequeños, ¿no? Quedan como si fueran de cachorro. Sí. Esa es una atrofia endocrina. No se desarrollan. Y bueno, muchos mencionan, bueno, pues esto no tiene una mayor implicación, pero cuando uno ya se pone a investigar bien las implicaciones que tiene, por ejemplo, el que la uretra es la parte por donde sale la orina, ¿no? De los machos y de las hembras. La uretra es un órgano sexual secundario, ¿sí? Que por esa estimulación endocrina crece en relación al tamaño del cuerpo de un individuo. Entonces, ¿qué pasa si
si ese tejido o órgano que es la uretra no crece. Y tenemos un individuo como el gato, en donde en un lugar que hay deshidratación, que hay una agua que es muy dura, que tiene gran cantidad de minerales, y que generalmente los alimentos no se los damos como debería de ser, porque es un carnívoro estricto y le damos vegetales, y tiende a formar muchos cálculos, y aparte es macho. ¿Cómo creen que le vaya a ese gato durante su vida? Y lo esterilizamos joven, y entonces la uretra quedó pequeñita, así como el pene. ¿Qué le va a pasar a ese gato? Infecciones. Se va a obstruir, ¿sí? Tiene una mayor probabilidad de que tenga una obstrucción en la uretra por ser pequeña en relación a su cuerpo. Porque irremediablemente, ¿sí? Estos factores que les mencioné, puede llegar a generar arenillas en la vejiga. Se van a generar estas arenillas que las conocemos como urolitos, pequeños urolitos o piedritas, ¿sí? Que no van a poder salir porque su uretra quedó muy pequeña. Y entonces se convierte en una de las principales causas de que los gatos, ¿sí?, esterilizados jóvenes, mueran a temprana edad, porque esto provoca una obstrucción de la uretra, y la obstrucción de la uretra, si es continua, provoca insuficiencia renal, porque los riñones nunca dejan de producir orina, ¿sí? Y se empiezan a dañar. Entonces generalmente mueren jóvenes, ¿sí?, porque quedó pequeña la uretra. Ahora, esto no es que todos los gatos vayan a pasar por esto, pero hay una mayor probabilidad de que sufran de estos padecimientos. Entonces, con razón dicen que no es bueno esterilizarlos tan pequeños. Hay muchas otras cosas, ¿eh? No nada más es lo único. O sea, la esterilización de individuos jóvenes tiene otras muchas implicaciones, ¿no? Pero una de esas es esta de que los órganos sexuales secundarios no crecen. Por ejemplo, en el caso de las hembras, me ha tocado verlo más en las perras. La vulva no llega a crecer, queda muy pequeñita. Y al estar pequeña, generalmente tiene un lugar, ¿sí?, que debería de ocupar. Ese lugar, generalmente, como la vulva es pequeña, generalmente queda hacia adentro entre los dos muslos, ¿sí? Si son observadores, alguna vez pónganse a observar una hembra que fue esterilizada a temprana edad, y van a ver cómo la vulva que tiene es muy pequeñita y generalmente se esconde entre los dos muslos por ser tan pequeña. A la hora que orinan esas hembras, no en todas, esto no es generalizado, pero gran cantidad de ellas se orinan lo que son la parte interna de los muslos. Y entonces siempre tienen lesionados los muslos, siempre tienen irritación y cierta comezón, y se empiezan a lesionar los muslos porque les da estarse rascando, y tienen esa irritación todo el tiempo. ¿Cuándo se les va a quitar esa perrita eso? Nunca. Les digo, no, pero ¿cuándo? Nunca, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para que ese gato que quedó la uretra muy pequeña vuelva a su tamaño original? No caparlos tan chiquitos. Pues no se pueden. No, pues no se puede, ya quedó así, ya no lo vamos a poder remediar, ¿sí? Ya no hay vuelta para atrás. Entonces, esa es una atrofia endocrina, ¿sí? Les digo, no a todos les llega a pasar, pero sí hay un grupo importante que llegan a sufrir de estas atrofias, ¿no?, endocrinas.
a la hora de la esterilización. Bueno, también tenemos una atrofia vascular, que esa es muy parecida a la nerviosa. Si nosotros cortamos el aporte vascular de un tejido u órgano, pues obviamente ese tejido va a empezar a hacerse pequeño, ¿sí? Es lo que llega a pasar, por ejemplo, con esto de la atrofia por presión. Cuando es atrofia por presión, generalmente un órgano contiguo a otro ocupa un espacio que no debe de ocupar, empieza a presionar la nutrición del otro órgano y el otro órgano, ¿sí?, que disminuye su vascular, su irrigación y que disminuye su influencia nerviosa por la presión que está ejerciendo otro órgano, empieza a disminuir de tamaño. Esto, por ejemplo, lo podemos llegar a observar con los tumores, ¿no? Los tumores, por ejemplo, lo que hacen, y más los cancerígenos, es que a través de la presión que ejercen a otros órganos contiguos, van a empezar a atrofiar a los otros órganos y van a empezar ellos a crecer, ¿sí? Porque también están, pues ahora sí que robando una gran cantidad de nutrición a través de la producción de alta cantidad de vasos sanguíneos. Entonces la irrigación también se ve suspendida en los órganos contiguos, ¿no? No están bien irrigados. Y el que se esté irrigando, se está nutriendo grandemente, pues va a ser el tumor. Sería una También la atrofia. hipoperfusión. ¿Por qué? Perdón. Sería una atrofia por hipoperfusión. ¿Por qué no? Es que no la escuché. Una atrofia por hipoperfusión. Sí, que es la vascular. ¿Sí? Ok. Es una atrofia vascular, en donde disminuye la nutrición. ¿Sí? Que es diferente a una atrofia por desnutrición, ¿sí? Porque por desnutrición es sistémica. Un individuo que está desnutrido por X causa, ¿sí?, sus tejidos u órganos se van a atrofiar. ¿Sí? Pero esto es por desnutrición, y generalmente esta por desnutrición es sistémica. La otra que habíamos comentado, por la falta de irrigación, puede ser local, ¿sí? O generalmente se presenta local. También tenemos la atrofia senil, en donde esta es por la edad. Conforme se va avanzando en la edad, los tejidos u órganos empiezan a funcionar en menor medida, y al dejar de funcionar en menor medida, pues también esto tiene que ver con la irrigación, la estimulación neurogénica, ¿sí?, la nutrición que tiene, pero esto es por la edad, ¿no? Es un proceso natural y va a haber una atrofia senil. Después tenemos una atrofia por inflamación. En el caso de la inflamación, el tejido que está contiguo a esa inflamación, pues deja de tener una buena nutrición. Y entonces una inflamación, por ejemplo, si nosotros tenemos una inflamación, no sé, de la rodilla, ¿sí?, de la rodilla, y esa rodilla, pues, está inflamada, hay dolor, están los signos cardinales de la inflamación, pues va a disminuir la irrigación a los tejidos que están más lejanos, ¿no? O después de la inflamación. Entonces, dependiendo de cuánto dure esta inflamación, pues esos tejidos que no se están utilizando o que están teniendo una baja nutrición, pues van a empezar a atrofiarse. Bueno, después tenemos a otra
respuesta o la adaptación celular, que es la metaplasia, que esa ya habíamos comentado acerca de ella. Se presenta en procesos crónicos, ¿sí? Y que es una sustitución de una célula que tiene función, ¿sí? Por otra célula con una diferente función. Por ejemplo, la habíamos visto en en la piel, que cuando la piel se está irritando constantemente, vamos a generar un tejido que es diferente a la piel que estaba ahí y que se va a volver más gruesa y más resistente. Y esa es a la que conocemos como una metaplasia escamosa, porque lo que vamos a tener ahí va a ser un tipo de tejido mucho más resistente al que estaba antes. Y entonces es un cambio que generalmente nos va a proteger de estímulos nocivos, ¿sí? Y se presenta de forma crónica. Ahora, en las metaplasias escamosas, si se llegan a presentar, puede haber un momento en donde se puedan llegar a convertir otra vez en las células de origen, pero generalmente se tiene que remover este tejido escamoso, provocar un proceso inflamatorio y hacer que este tejido que va a surgir nuevamente no tenga ese estímulo nocivo para que no se vuelva a producir una metaplasia escamosa. ¿Sí? Pero si este proceso ya lleva mucho tiempo, pues va a ser difícil de que se pueda llegar a quitar. Y en este tipo, por ejemplo, de situaciones, generalmente se presenta una calcificación distrófica por la muerte de los tejidos que se están lesionando continuamente. Y entonces por eso es que se vuelven un poco más duros, ¿no? Por la calcificación que tienen. Después tenemos a otro proceso que es la displasia. Y la displasia es el crecimiento desordenado de un tejido u órgano, ¿sí? A nivel celular. Nosotros ya hemos visto, por ejemplo, o han visto ustedes que generalmente la organización de los tejidos es muy exacta y generalmente nosotros podemos llegar a distinguir esos diferentes tipos de tejidos fácilmente en un cortistológico. Y decimos que los tejidos entonces se presentan de forma homogénea. Y esta homogeneidad de los tejidos, ¿sí?, no la vamos a observar cuando un tejido u órgano tenga displasia. Y entonces va a haber un crecimiento desordenado de los estratos de ese tejido. Vamos a ver como si estuviera revuelto, ¿no? Ahora, puede haber esta displasia, que son una organización anómala de células, ¿sí? Puede ser de forma congénita, que el individuo ya nazca con esta displasia, o que se empiece a desarrollar poco a poco. Entonces puede ser congénita o puede ser adquirida. Y la adquirida, ¿sí?, en un tejido o órgano que ya alcanzó su crecimiento, ¿sí?, ya terminó su crecimiento y empezamos a observar que empieza a cambiar y empieza a tener un crecimiento desordenado, ¿sí? Esto nos puede indicar o se conoce como una lesión precancerosa. En donde vamos a tener pérdida de la conformación de ese tejido, no vamos a poder distinguir bien sus estratos, es heterogénea su distribución, no es homogénea las células que tiene, y va a perder su orientación arquitectónica. Entonces, por ejemplo,
de tener un tejido que generalmente es liso, ¿no? En su superficie, es, por ejemplo, redondeado, va a perder esa orientación arquitectónica y vamos a ver que tiene diferentes características a simple vista. Lo vamos a ver que está perdiendo su forma, ¿no? Su arquitectura, como lo conocemos. Esa es una displasia que no debemos de confundir con estas son displasias, a lo que nos estamos refiriendo ahorita, son displasias de los tejidos, ¿sí? Porque hay otro tipo de displasias que es en relación a los órganos. Por ejemplo, tenemos, es diferente a lo que estamos viendo, la displasia de cadera. Entonces, la displasia de cadera es un defecto, ¿sí? En la conformación de dos estructuras, de dos órganos, ¿sí? Que es el acetábulo y la cabeza del fémur. Y entonces tenemos involucrados a dos órganos, ¿no? Dos huesos. Esa es la displasia de cadera. Y ahorita de lo que estamos hablando nosotros es una displasia celular. ¿Sí? Es diferente. Bueno, entonces la displasia se conoce como una lesión precancerosa. ¿Sí? Porque no podemos confundir esta displasia celular con la displasia de órganos como la displasia de la cadera, porque esa no es una lesión precancerosa. ¿Sí? No va a originar un cáncer la displasia de cadera. Y bueno, después tenemos a las neoplasias. Y la neoplasia, aquí está su definición por Sir Rupert Willis, que tiene una de las mejores definiciones para una neoplasia. ¿Sí? Neo es nuevo, plasia es la producción de tejido. Entonces, neoplasia significa etimológicamente tejido de nueva formación. ¿Sí? Y esta es su definición, ¿no? Una neoplasia es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede al tejido normal y no está coordinado con él y que persiste de la misma forma excesiva tras finalizar el estímulo que suscitó su alteración. Entonces, una neoplasia, ¿sí? Es como si fuera, está creciendo sin tener una coordinación por el cuerpo, ¿sí? Por el que va a regular todo esto del crecimiento, que es el sistema nervioso central, ¿sí? No tiene relación o no tiene una estrecha comunicación intercelular o con las células vecinas, ¿sí? Y que va a crecer, ¿sí? O va a seguir creciendo, aunque se haya quitado eso que suscitó a que creciera ese tejido. Entonces, eso es una neoplasia. Y entonces, esta va a carecer de finalidad, no tiene una finalidad común, como todos los tejidos. Va a competir mucho por los nutrientes con las células que están normales, ¿sí? Va a ser parcialmente autónoma. Eso quiere decir que se va a dividir cuando ella quiera. Y va a prosperar, ¿sí? En un paciente que se está consumiendo por la propia enfermedad, ¿sí? Mientras siga con vida. Entonces va a seguir creciendo y va a seguirse multiplicando o dividiendo o entrando a la mitosis, este tipo de células, ¿no? Ahora, todo va a depender este crecimiento que tiene, va a depender de qué tan eficiente sea para poderse replicar, ¿sí? Y si es muy eficiente para poderse replicar,
Estamos hablando de una neoplasia maligna y si es poco eficiente para poderse replicar o entrar a la mitosis, lo tenemos como una neoplasia benigna. ¿Sí? Ahora, nosotros también lo llamamos tumor, ¿sí? Pero en patología, ¿sí?, tenemos los signos cardinales de la inflamación. Entonces, un tumor, ¿sí?, se refiere a una masa de tejido, porque también lo podemos llegar a observar en el tejido inflamado. El tejido inflamado decimos que hay tumor. Entonces, tumor nos podemos referir a él como una masa de tejido. Y oncología, pues oncología es la ciencia que estudia a los tumores. Se refiere a, viene de su etimología, es del griego oncos, que se refiere a tumor. Y también tenemos otra palabra que le asignamos a las neoplasias malignas, que es cáncer. Y cáncer viene del griego carquinos, que significa cangrejo. Y esto es por la forma invasiva que tienen de crecer hacia que van infiltrándose entre otros tejidos vecinos, ¿sí?, como si fueran las patas de un cangrejo. Por eso es que se le conoce como cáncer. Y también ya habíamos hablado de unos genes que se llaman protoncogenes, que van a estimular el crecimiento y la diferenciación de las células, ¿sí? Y estos protoncogenes, ¿sí?, tienen unos que los van a controlar, que son los anti-oncogenes, que van a controlar y regular a estos genes, y entonces por lo tanto van a controlar y regular el crecimiento y diferenciación celular. Pero estos protoncogenes, ¿sí?, cuando sufren alguna alteración, se pueden convertir en oncogenes. Y estos oncogenes van a inducir o mantener una neoplasia. Ahora, ¿qué tipo de células entonces presentan protoncogenes? ¿Qué tipo de células o cuáles células presentan protoncogenes? ¿O tienen este tipo de genes en su interior? ¿Cuáles creen? Ya se durmieron. Estamos pensando. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué tipo de células se pueden convertir en neoplásicas? Las que tienen mucha división celular. No, todas pueden convertirse en neoplásicas. Todas las células del organismo. Entonces, todas las células, acuérdense que, por ejemplo, los genes, ¿cómo son en todas las células? Por ejemplo, si yo agarro una célula nerviosa y le saco los genes que tiene o el DNA que tiene, ¿cómo es en relación al DNA de una célula epitelial de la piel? ¿Cómo es su DNA si lo comparo? El mismo. Es igual, es el mismo. Entonces, ¿dónde están esos protoncogenes? En todas las células, porque todas las células tienen el mismo código genético. Y es por eso que cualquier célula puede convertirse en una célula neoplásica, ¿sí? Bueno, también hay otros términos que es la oncogénesis, ¿no? Y la oncogénesis quiere decir que es el estudio de cómo se genera un tumor.
¿sí? O una neoplasia. Pero las neoplasias pueden ser benignas o malignas. Después tenemos una carcinogénesis. Ahora sí, ¿cómo se genera una neoplasia maligna? ¿Sí? Entonces, la oncogénesis estudia cualquier tipo de neoplasia, o la oncología, cualquier tipo de neoplasia, y dentro de esta está el estudio de la carcinogénesis, el estudio de la generación de células de neoplasias malignas. Bueno, después dentro de la displasia, que son lesiones precancerosas, ya dijimos que esto nos puede llevar a una neoplasia. Y generalmente pueden llegar a surgir en los epitelios, ¿sí? Entonces tenemos una displasia intraepitelial. Ahora, esta se va a caracterizar por varias cosas: pérdida de la orientación arquitectónica, pleomorfismo. Entonces, esas células, pleomorfismo se refiere a que las células van a tener diferentes formas, ¿sí? Ya no va a ser la forma cuadradita que tenían este epitelio, sino que van a ser de diferente forma. Hipercromatismo nuclear. El núcleo, por tener una alta actividad, ¿sí?, se va a ver más teñido. Y también podemos empezar a ver diferentes tonalidades en los núcleos, ¿no?, de las células. Va a tener cariomegalia. Esto quiere decir que el núcleo se va a volver grande. Y vamos a ver una anisocariosis. La anisocariosis quiere decir que son núcleos de diferentes tamaños en las células. Vamos a tener núcleos que son mucho más grandes, otros medianos, pero van a ser heterogéneos, ¿no? Vamos a tener diferentes tamaños de núcleos. Ahora, cuando esta neoplasia, ¿sí?, si surge en el epitelio, esta displasia, perdón, si surge en el epitelio y abarca todo el grosor del epitelio, lo conocemos como una neoplasia preinfiltrante. Profe, una pregunta. ¿Qué dijo que era la cariomegalia? Cario significa núcleo. Megalia es un crecimiento, ¿sí? Megalia es crecimiento exagerado. Entonces, cariomegalia es que los núcleos son más grandes en esas células. Son mucho más grandes de lo que deberían de ser. Gracias. Sí. Entonces, cuando hay una neoplasia que abarca todo el epitelio, es una neoplasia infiltrante. Después, ¿sí?, tenemos un carcinoma in situ, cuando todavía no atraviesa otros tejidos. Más bien otros estratos de ese tejido. Y cuando atraviesa los estratos del tejido, que es el tejido subendotelial, o puede llegar al tejido muscular, ¿sí?, ya tenemos un carcinoma infiltrante, ¿sí?, que es como se observa en la siguiente imagen. ¿Sí? Son los estados de una neoplasia que se está originando en el tejido epitelial, y en este caso en un órgano hueco. Y en el caso de los epitelios también no sé si les ha tocado, pero ojalá y
no, pero que hayan oído acerca de los estadios, ¿no? De las neoplasias malignas que van en el estadio 1, 2, 3 y 4. Entonces, generalmente el 4 ya es una neoplasia muy infiltrante y que puede llegar, así como dice ahí la flecha, puede ocasionar fácilmente metástasis. Ya también lo habíamos visto, que, por ejemplo, las células cancerosas generalmente son poco adherentes y se pueden desprender fácilmente y pueden viajar a través del torrente sanguíneo. Y entonces, si viajan a través del torrente sanguíneo, ocasionan un émbolo celular, y ese émbolo celular puede viajar a través de dos vasos, ¿no? Uno que son los vasos sanguíneos, se mete a los vasos sanguíneos, principalmente las venas, de las venas pasa hacia circulación general, llega a corazón, en el corazón no se detiene, se va a detener donde se hagan más pequeños los vasos, y es por eso que generalmente las metástasis las podemos llegar a observar en los pulmones. Y la otra vía donde pueden viajar es a través de la vía linfática. Y de la vía linfática, ¿sí?, llegan a los linfonódulos. Entonces, un segundo o un otro órgano donde pueden llegarse a alojar las metástasis es los linfonódulos. Y de los linfonódulos pueden salir y viajar a través del torrente sanguíneo e invadir a otros tejidos, principalmente el pulmón, ¿no? Y es por eso que estos dos tejidos, estos dos órganos, los linfonódulos y los pulmones, son los dos principales lugares donde se presentan las metástasis. Se pueden presentar en cualquier otro lugar, pero estos dos sitios son los mayores, ¿no?, donde se presentan estas metástasis, esa viaje que hacen las células cancerosas hacia otros tejidos. Bueno, este es el desarrollo de cómo se van a ir presentando los diferentes tipos de células. Nosotros tenemos células madres embrionarias, pluripotenciales o totipotenciales, que se puedan poder diferenciar en algunas otras células. Tenemos células madres primordiales, que generalmente las vamos a observar en un individuo adulto, en las de la sangre, las que habíamos nosotros mencionado como la célula madre linfoide y mieloide. Y después tenemos a las células madres somáticas, ¿sí? Y dentro de las células madre, ¿sí?, esto es a nivel fetal. Las células madre generalmente se pierden y las que vamos a tener son las células somáticas, y que nos van a dar origen a, ya cuando se diferencian, empiezan a diferenciar, van a dar origen a los diferentes tipos de tejidos. Y eso nada más es para recordar un poco acerca de cómo se da el desarrollo celular. Y pues ya sabemos que hay tejido, diferentes tipos de tejidos, ¿no? Epitelial, mesenquimal o tejido conectivo, ¿sí?, el tejido nervioso y el tejido muscular. Bueno, y también tenemos los diferentes tipos de tumores. Por ejemplo, cuando el tumor se puede diferenciar de dónde proviene o el tipo celular, podemos decir, este es de células, por ejemplo, nerviosas, o este es de epitelio. Si son bien, si se puede diferenciar esos epitelios, ese tejido de origen al tumor, pues decimos que es un tumor bien diferenciado. Y si no lo podemos diferenciar, ¿sí?, se dice que es un tumor que tiene anaplasia, ¿sí?
que no conocemos su origen, no podemos determinar bien su origen. Entonces el término anaplasia quiere decir que no sabemos realmente de dónde proviene ese tejido, ¿sí? No está diferenciado. Y bueno, después tenemos la nomenclatura de los tumores, ¿no? Primero, lo vamos a nombrar de acuerdo a su origen, ¿sí? Entonces tenemos una neoplasia, que es una de las primeras cosas que se dice generalmente, es de acuerdo a su origen. Tenemos una neoplasia de piel, de músculo, de tejido nervioso, ¿sí? Pero que no es exacta, esa designación no es tan exacta. Después lo vamos a nombrar de acuerdo a su comportamiento, si es benigno o es maligno. Y después viene otra nomenclatura que también no es, ya últimamente se ha adoptado más ese tipo de nomenclatura, ¿sí? Pero que también tenemos nombres diferentes de los tumores, ¿sí? Dependiendo de en dónde se originaron, quién los descubrió, pero es una nomenclatura que se está pretendiendo o que ya se está adoptando en mayor medida. Por ejemplo, neoplasias benignas, ¿no? ¿Cómo se le dice una neoplasia benigna? De la piel. Generalmente los conocemos como papilomas. Ahora, una neoplasia maligna de piel son carcinomas. Y se le va a adherir de dónde es ese estrato. Por ejemplo, si es del estrato más superficial de la piel, ¿sí? Podemos decir que y es maligno, es un carcinoma de células escamosas. ¿Sí? Porque las células de la piel, las que tienen más superficiales, también se le conoce como células escamosas. Entonces, si surge una neoplasia maligna en ese epitelio, lo conocemos como carcinoma de células escamosas. Ya al escuchar la palabra carcinoma, ya sabemos que es una neoplasia maligna, ¿sí? Después tenemos a un tipo de epitelio que tiene secreción, ¿no? Son las glándulas. Y cuando en una glándula surgen, esas glándulas exócrinas, surgen tumores, se le conoce como un adenoma, si es un tumor benigno. Y si es un tumor maligno, se le conoce como adenocarcinoma. Y a los otros tejidos que conocemos como tejidos mesenquimales, ¿sí? Cuando la neoplasia es benigna, se le agrega la palabra oma, ¿sí? O las siglas OMA. Y cuando es una neoplasia maligna en tejido mesenquimal, se le agrega la palabra sarcoma. Entonces, si tenemos una neoplasia benigna en el hueso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la del hueso? A ver. El hueso es un tejido mesenquimal. Osteosarcoma. No. Benigna. Acuérdense, sarcoma está acá abajo, es maligna. ¿Cómo se le designa a una neoplasia del hueso que sea benigna? Osteosoma.
osteoma. ¿Sí? Soma se refiere, si usted ocupa la terminación soma, se refiere a la célula. El soma de una célula es el citoplasma. ¿Sí? Pues no podemos ocupar la palabra soma. Entonces, del hueso es un osteoma. Y un osteoma es una neoplasia benigna de hueso. Y una neoplasia maligna de hueso, ¿cómo dijo que se llamaba? Osteosarcoma. 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 Ajá. Ahora, una neoplasia maligna del cartílago. Condroma. ¿Sí? Condroma. Una neoplasia maligna, un condrosarcoma. ¿Se acuerdan de las neoplasias vimos neoplasias de los melanocitos? Si es de un melanocito, ¿cómo se llama la neoplasia benigna? ¿Cómo se llama? ¿El maligno o el benigno? Benigno. Melanoma. Melanoma. ¿Y el maligno? Melanosarcoma. Melanosarcoma. ¿Sí? Entonces, se va a ocupar la palabra del tejido órgano y después se le van a agregar estas terminaciones. Y generalmente cuando es glandular, por ejemplo, ¿cómo se llamará la neoplasia de la glándula mamaria? Si es por ejemplo, maligna. Si es maligna se llama adenocarcinoma de glándula mamaria. ¿Sí? Y si es benigna, adenoma de glándula mamaria. Una en la hipófisis, por ejemplo, maligno. ¿Cómo se llama un tumor maligno de la hipófisis? De la hipófisis de la adenohipófisis, ¿eh? ¿Cómo se llama? Adenocarcinoma hipofisiario. Y si es benigno, adenoma hipofisiario. Bueno, y esto era lo que les comentaba de los diferentes tipos de núcleos. El núcleo empieza a tener diferentes tamaños, ¿sí? Eso de diferentes tamaños de núcleos es anisocariosis. Y también, si se fijan, aquí también tenemos diferentes tamaños de células, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una célula muy grande. Esta célula, por ejemplo, que está aquí, tiene muy poquito citoplasma.
Entonces son células de diferentes tamaños. Cuando las células están de diferentes tamaños, también se le conoce como anisocitosis. Y bueno, esta foto es para representar algunas características macroscópicas de una neoplasia maligna, que generalmente se pueden ulcerar fácilmente, son invasivas, tienen crecimiento rápido, tienen elevada irrigación, ¿sí? Por eso es que pueden llegar a sangrar fácilmente. Y aquí tenemos este tumor se llama tumor venéreo transmisible, que es en las perras, es en el epitelio vaginal. Puede presentar en la base del pene. Y esas son las características de sus células, ¿no? Diferente color, policromacia, anisocitosis, anisocariosis, diferentes tamaños de los núcleos. Llegamos a tener vacuolas en el citoplasma, policromacia en el citoplasma. Vean esta cómo se ve morada en relación a las demás. Y esa es una citología. Citología es observar las células, y cuando estamos observando células de una lesión, generalmente lo conocemos como citopatología. Entonces, esta es una citopatología de ese tipo de tumor. Entonces, los tumores también se les designan nombres de acuerdo al que los descubrió, les designa un tipo de nombre. También de acuerdo a términos latinos, terminología griega o en latín, ¿sí? También se les van a designar dependiendo del tipo de tumor. Y entonces no es homogénea esta nomenclatura. Este es otro tipo de tumor. Este es un tumor de células escamosas, ¿sí? En un gato, que es de donde más se han observado. Y bueno, ahí hay una lista de cómo se designan los tumores, ¿no? Por ejemplo, les decía, de acuerdo a la etimología de sus raíces, del músculo, por ejemplo, esquelético, se le dice rhabdomioma, y rhabdo significa músculo esquelético, ¿sí? Y rhabdomiosarcoma cuando es maligno. Y así, ¿no? Así tenemos diferentes tipos de nomenclaturas. Bueno, ¿alguna duda que tengan? No, profe, ¿No? por lo menos yo. Bueno. Entonces nos vemos la próxima clase.